Horacio Catena, secretario general de Asuntos. Bienvenido, Horacio, ¿cómo estás? Gracias por Hola, venir hasta acá, hasta el hola, estudio. ¿cómo andás, Moisés? Buenas tardes a vos, a la compañera de la radio y a la audiencia. Bueno, estuvieron presentes, ahí lo estuvimos viendo, estuvimos cubriendo un poquito el evento también donde se estimaba que iba a estar el gobernador, que no asistió finalmente, que es el evento en la presentación de Terra Ignis en asociación con Belitec, ¿es así? Sí, nosotros en el marco de nuestro plan de lucha que venimos pidiendo la convocatoria urgente a paritarias, Ujú. eh, venimos con 3 meses ya de congelamiento del salario, vamos un cuarto mes con congelamiento del salario, y donde entendemos que se está discutiendo gran parte de, de- de la parte del León, digamos, de la Tal cual. provincia. Yo le decía a un colega tuyo que se están hipotecando la joya de la abuela, de la tatarabuela, pero también de varias generaciones hacia adelante, sin beneficio de inventario Ujú. y sin dejar claro, por lo menos para nosotros, para el pueblo trabajador, qué significa esto, ¿no? En términos de puestos de trabajo, en términos de mejora de infraestructura, una Tal cual. cantidad de cosas. Y además con, qué sé yo, uno cuando se quema con leche ve la vaca y llora y vos decís, bueno, pero tuvimos todo, me imagino, estuvimos investigando un poco la empresa, Ujú. eh, Belitex, y la verdad es que por lo menos no soy un conocedor como vos o como otras personas sobre el tema de hidrocarburos, pero no estaría pudiendo entender por dónde va lo de Belitec Terraini Ujú. si no le ponés a un Sinopec o a una Total al lado. Me parece que puede andar por ahí. Y Qué bueno que lo plantees porque, entonces, sí, me parece que los trabajadores, además de generar la riqueza del país, además de poner en marcha la educación pública todos los días, prendemos la lucecita de todas las escuelas ah, está. y de la salud pública y qué sé yo, también tenemos que poder opinar de otros temas como son estos, ¿no? Me parece interesantísimo esto que planteas porque lo hemos hablado siempre, ¿no? Y involucrarse en lo que en la defensa de los recursos que nos pertenecen a todos, los bienes comunes, como se denominan, el gas, el petróleo, la energía en general, en un mundo convulsionado merece un tratamiento un poco más responsable que lo que por lo menos desde mi humilde opinión he visto con el tratamiento tanto de desde el inicio mismo de Terra Ignis hasta el momento. Venimos a decir porque tenemos los documentos que así lo demuestran y lo charlamos aquí justamente, ¿no? Que este involucramiento de la sociedad en una provincia segunda productora de gas del país que no habla de energía, no habla de gas, no habla de petróleo, o que te esconden cada vez que existe una oportunidad como esta, la posibilidad de diálogo, la posibilidad de interiorizarse, qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, cuáles son los planes de negocios, cuál es la experiencia que tiene, y hoy lo charlaba con representantes de empresas a nivel nacional e internacional que me preguntaba, che, pero no había otra empresa, no porque tenga algo en contra de Belitec, ni mucho menos, sino porque detrás nadie sabe cuál es el plan de negocio, cuál es la organización y la conformación societaria que se va a llevar, por qué la provincia, y aquí lo hablábamos con Pablo González, que fue presidente de IPF, y lo denominó como un error histórico y político enorme el hecho de haber cedido a las pretensiones de Javier Milei con Horacio Marín a la cabeza de dejar que YPF se vaya de la isla en este contexto en donde el gas y el petróleo a nivel mundial está atravesando por una de las mayores crisis que yo recuerde al menos desde el año 70, que fue una gran depresión en el precio del barril de crudo. Esto que vos planteás del por qué los fueguinos no podemos hablar de cuestiones que son medulares y en el que juega también gran parte del financiamiento de obras, de educación, de salud, y que la riqueza de este subsuelo a partir del año 94 nos pertenece a los fueguinos. Entonces, plantear esto que vos decís también es un debate que no está a la altura de lo que necesita nuestra provincia a la hora de planificar, buscar los recursos que esta dependencia con Nación tenemos, porque el 40% de la entrada, digamos, de regalías pertenece a ese sector, y en donde claramente el gobierno está fracasando en una estrategia delineada, venimos a decir, ya con los elementos en la mano,
por la Embajada de los Estados Unidos, sino de manera autónoma como hubiéramos pretendido todos aquellos que esperábamos algo distinto. ¿Vos creés que este ocultamiento de las cuestiones estratégicas de nuestra provincia tienen tienen un objetivo? ¿Cuál será? ¿Qué te parece a vos, Horacio? Bueno, a ver, en principio me parece que se van tomando medidas de mucha importancia que tienen un impacto a corto, mediano y largo plazo sin el involucramiento social, sin el debate político, sin... Si el pueblo no está empoderado en lo que tiene que hacer, en lo que tiene que defender y todo lo demás, hay otros sectores que se empoderan. Seguro. O sea, Claro, no es que eso claro, queda, claro, esa claro. fuerza queda No, librada hay al alguien que azar. lo ocupa, claro, claro. Ahí hay, el lugar que no ocupa el pueblo generalmente lo ocupan las corporaciones. Totalmente. Después me parece que hay un momento, yo lo decía recién en la desobligación, donde un país es invadido y extraen a su presidente y se lo llevan por el petróleo y el gas. Tenemos un conflicto internacional en Irán por digamos, por el mismo problema. Claro. Ucrania, bueno, podemos hablar de un rato largo de eso. Y en este momento del mundo, donde yo dije, vengo a la capital de los hidrocarburos de la provincia, que es Río Exacto. Grande, donde la ciudad más cercana a Malvinas, donde, digo, tenemos el paso bioceánico y todo lo demás, y que eso no esté discutiéndose a nivel político, social, estratégico, Exactamente. qué lugar ocupa nuestra provincia en el mundo, no es un tema, un error involuntario Ahí está. o una ignorancia supina de quien gobierna, sino que hay una determinada directiva que se ha bajado desde la embajada, no cabe duda, pero que también juegan a varias bandas, porque yo no soy de los que creen que los chinos no tienen nada que ver, No, no, claro. o que los rusos no juegan, que los franceses no juegan todos, qué sé yo, recién, como al pasar lo digo, ¿no? Sí, Recién sí. estábamos ahí enfrente manifestando y lo vi entrar un exdiputado muy relacionado con la embajada rusa, ¿no? Que aparte él promociona Sí, todo, claro. ¿no? Estamos Sí, hablando sí, del sí. diputado Del Roma. diputado Roma, el ex diputado Roma. Entonces, Sí, sí, y sí. claro, diputado mandato cumplido. Entonces, acá está todo el mundo, ¿no? Detrás de esta, porque además, hasta donde uno puede conocer, Terraigni le da a sus asociados un estatus jurídico privilegiado Sin en duda. relación a las próximas áreas. Sí, claro. Entonces eso no es un temita menor. No, Quien no, no, por entra supuesto. en la UTE, que por lo menos es lo que plantean, que van a armar la Unión Transitoria de Empresa, porque todavía no hay nada, No, por no, lo menos que yo conozca no hay nada. exacto. Y yo le sumo a eso, ya que estamos en este tema y uno tiene distinta información, digamos, que complementa esto que vos estás planteando. Todo esto arrancó mal de movida. De entrada arrancó mal con yo soy uno de los que ha propuesto modificaciones a la conformación societaria de Terraegnis y la ampliación que debe tener en beneficio de los fueguinos una empresa de estas características y que se desvirtuó absolutamente en el objeto social y en algunos objetivos que no están puestos inclusive dentro de la ley. De inicio, ahora en el estatuto, y corríamos el riesgo de aquel intento fallido denominado IFUSA, en el que gran Todos parte... nos acordamos de eso. Todos nos acordamos de eso y obviamente es necesario entender la historia para no cometer esos errores, que evidentemente hay una decisión política aquí detrás. Primero, y yo lo lamenté y lo vuelvo a repetir al aire y lo dije siempre, que yo lamento de que Gustavo Melella, en quien confiamos los destinos después post-Bertone, en nuestra provincia, atado al Foradero de Duncan, a la famosa entrega, hoja de ruta entre Gran Bretaña, la embajada y el gobierno provincial, confiamos en que eso no iba a suceder después de esa experiencia, confiamos en ese gobierno y lamentablemente hoy me animo a decir de que nos volvimos a equivocar. Con documentación en la mano, y lo digo con pesar porque en definitiva en eso juega el futuro de nuestros pibes, el nuestro, el presente, y la confiscación del patrimonio argentino en el Atlántico Sur.
Digo esto porque hemos accedido a un documento exclusivo que está publicado, en donde de alguna forma demuestra claramente, yo se lo voy a compartir, demuestra que todo esto está diseñado y definido por una empresa que ejecuta estrategias de gobernanza y que es una empresa británica, que hoy está auspiciando el AmCham, que es la organización que está llevándose adelante de la embajada, organizada por la embajada de los Estados Unidos y que es patrocinante con capitales británicos y que definió el tipo de gobierno que iba a transitar Tierra del Fuego. Accedimos al documento exclusivo, yo le voy a pedir a Lucas que lo ponga al aire, el portal, lo publicamos en el portal con un título que no gustó y que hasta, les cuento, hasta amenaza hemos recibido el día de hoy a la mañana por un montón de lugares. Mensajes intimidatorios que, ¿por qué? Bueno, porque los invito a que lo vean. Está el documento exclusivo del Consejo Federal de Inversiones en el que el gobernador Gustavo Melella, junto al Consejo Federal de Inversiones, en el CFI, en la Casa de Tierra del Fuego, junto con gran parte de su gabinete, y damos, como no somos neutrales, damos nombre y apellido, Jorge Canals, estuvo Maximiliano D'Alessio, que ahora está al frente de Terra Ignis, y que es a su vez delegado en YPF por parte de la provincia. Y ahora uno puede entender por qué todos estos intentos con este doble discurso, esta doble vara. Ahí estás viendo este documento, insisto, en exclusiva, que del año de la empresa, la consultora BDO Consulting, diseñó para el puerto de Ushuaia en el 2023. Es decir, que todo esto estuvo planificado por BDO Consulting con el expreso direccionamiento y acompañamiento del gobierno de la provincia, del gobernador principalmente, y en donde está firmado por el ministro jefe de gabinete hoy, Jorge Canals. Nosotros accedimos y publicamos, y ahí lo están viendo en pantalla, y se lo ponemos para que lo puedan ver y descargar el documento que demuestra que la entrega del puerto de Ushuaia estuvo planificada y estuvo hasta el proyecto de ley que presentó el gobernador en la legislatura para la privatización del puerto, cosa que sorprendió a muchos, estuvo diseñada y este es el documento que lo demuestra. Yo he intentado hablar con el gobernador para que lo desmienta, he intentado hablar con el jefe ministro de gabinete para que digan si no es cierto y lo pusimos, tomamos la decisión desde Radio Más Multimedia de Boca de Pozo y con los compañeros de asumir la responsabilidad que nos quepa en algún momento que la justicia o el fiscal de Estado investigue por qué el gobernador junto con su gabinete iba a privatizar el puerto a espaldas del pueblo fueguino. Por eso demostramos que ahí está el documento completo, lo pueden ver, lo pueden descargar, está para socializarlo porque justamente me parece grave, gravísimo a mi entender, de que la Fiscalía de Estado no haga una investigación al menos de todo esto que está sucediendo con Terra Ignis, con la llegada, como decías Horacio, de la custodia de los intereses, porque ustedes recordarán que el ministro de Energía de la provincia, Alejandro Aguirre, dijo, junto con Andrés Dacharí y Gustavo Melella, que no iban a permitir que la empresa Arbor Energy, hablando de gas y de petróleo, la británica Arbor Energy, que adquirió los activos de Wintershall Aldea en Tierra del Fuego, se hagan cargo, como ya lo están haciendo y ya es una realidad confirmada por documentos que presentamos aquí, que es una empresa británica y que tiene el mayor yacimiento de Tierra del Fuego explorándolo, que es el proyecto Fénix, amparado bajo la ley 19640 recibiendo beneficios fiscales. Mientras los jubilados no cobran, la OCEF está destruida, los docentes no tienen salarios dignos y se entrega el patrimonio de Tierra del Fuego. Por eso hicimos este documento, este archivo que tienen ustedes ahí presente para demostrar, y ese es la redacción que envió del proyecto de ley el gobernador, lo van a ver en pantalla, a la legislatura.
Esto tiene que ver con este vaciamiento y la pregunta es después, perdón por extender y monopolizar la palabra, pero es necesario ese contexto para entender por qué esta sintonía del gobierno de Gustavo Melella con las aspiraciones de Javier Milei para entregarle el puerto, para privatizarlo, para lograr la base militar de los Estados Unidos en Ushuaia. Bueno, mira, yo creo que el segundo mandato del gobierno de Melella de arranque dio señales, ¿no? Uh-huh. La conformación de la reiteración de la fórmula, pero la conformación del equipo de legislatura, la modificación y el ingreso de algunos que se fueron y otros que llegaron al gabinete. Así es. Me parece que también erra en creer que el gobierno de Javier Milei iba sobre patines a la reelección. ¿Sabes que sí? Y creo que entre otros, varios gobernadores de este lado del campo nacional y popular son de lo que opinaban que a la macro había que ordenarla, ¿no? Sí, claro. Porque siempre te dicen que hay que ordenar la macro, hay que ordenar la macro, hay que ordenar la macro, y resulta que vos tenés un crecimiento del PBI en la Argentina y tenés casi el 50% de los trabajadores en la informalidad, la mayoría de los trabajadores registrados pobres, las personas con discapacidad sin medicamento, la Argentina destrozada, sin empleo. Porque me parece que hay una parte de la dirigencia que pensaba que teníamos Milei para rato. Exactamente, salvo aquellos que el 14 de diciembre del 2023 salimos a la calle Tal cual. a decir vamos a confrontar, y vamos a confrontar porque nos asiste el derecho, sí, claro. Pero además tenemos la obligación, por ser dirigentes, en nuestro caso sindicales del campo nacional y popular, en declarar la guerra a un gobierno que venía a entregarlo todo. Sí. Y en ese sentido vienen concesiones y concesiones, ¿no? O sea, hay algunas concesiones más blandas, algunas más presentadas públicamente como peleas, pero que después pasaban las cosas, y sobre todo cuando no tenía iniciativa política. Claro. O sea, todo esto para decir, mira, cuando ganó el gobierno de Milei, nosotros elegimos al gobernador de la provincia. Mire, gobernador, nosotros esto en los 90 ya lo vimos. Tal cual. A partir de ahora la responsabilidad de la provincia y de los trabajadores de la provincia es suya. Y lo que pase en la provincia va a tener que ver con lo que usted haga o deje de hacer, y no se va a trasladar mecánicamente las responsabilidades al gobierno nacional. Totalmente. Bien. En ese sentido le dijimos, mire, va a haber ajuste en educación. ¿Qué va a hacer para compensar eso? Lo primero que sacaron fueron el FONID y la conectividad. Tuvimos que parar la escuela para que el gobierno de la provincia ponga la plata. Y dijimos, van a seguir recortando, porque era todavía una partecita, una parte de la sociedad festejaba cuando decía afuera, sí, afuera y educación, sí, claro. Afuera. Sí, claro. Bueno, recortaron 17 programas educativos, este año recortaron el de técnica, 18. Y le dijimos, mire, nosotros tenemos una forma, es armar una ley de financiamiento educativo que compense la pérdida, porque ¿qué va a hacer mientras tanto? ¿Le va a echar la culpa a Nación? Pero los pibes de la provincia están a cargo suyo. Exactamente. Los docentes somos nosotros. Exactamente. Bueno, hace 2 años que eso no se trata, y no se buscó ni la que nosotros hicimos, ni otra mejor, ni una un poquito peor. No se buscaron los fondos. Y la situación que tenés es la que hoy vos ves en la sociedad. Las escuelas están igual o peor, los salarios congelados, se recortaron planes educativos de la educación no formal, que podrían ser los programas de educación física, coro y orquesta, la Escuela Popular de Género y así otros planes. Eso es un ajuste para los pibes, claro, y las pibas que obtienen eso. Entonces, digo, después cuando vino lo del puerto, si vos tenías una advertencia de septiembre y no fuiste trabajando convenientemente, bueno, qué sé yo, como mínimo sos negligente, pero cuando después ves cómo se desarrollan las cosas, ya no da ni el carácter de negligente. Entonces, bueno, yo la verdad es que en el medio de la situación en la que tenemos, lo único que no se puede hacer es quedarse quieto y quedarse callado menos. Totalmente. Por eso
eh, en, el, en la información que nosotros teníamos hasta este momento, yo compartía absolutamente esa mirada que vos tenés y que un poco compartimos los que siempre hemos militado dentro del campo nacional y popular, ¿no? Claro. Con nuestros matices, con nuestras, inclusive algunas diferencias también, pero Sí, siempre sí. buscando cómo salir adelante en función de tener herramientas de contención que no se ejecutaron, no se elaboraron frente, sabiendo que había ganado Javier Milei, lo primero que uno esperaba era decir, bueno, che, pongámonos, porque este ajuste se va a venir, a ver cuáles son las herramientas para contener un Consejo Económico Social, una consulta, una consulta a los partidos políticos para ver quiénes son los que iban a intentar de alguna manera ofrecer una resistencia a este ajuste feroz con un grado de cinismo, hipocresía, con un ajuste y endeudamiento que evidentemente iba a llegar a Tierra del Fuego, y esta hoja de ruta que vos decís que planteó Milei en aquel entonces, atacando a la educación, a la salud, a los que menos tienen, a los jubilados, al Garraham, a la educación universitaria, uno pensaba, o por lo menos decía, ok, hay 3 intendentes que se dicen ser del campo nacional y popular, más un gobernador que llegó con la alianza de todos aquellos sectores también que acompañamos, y en esto me incluyo, tranquilamente frente a este escenario uno esperaba mayor responsabilidad en la búsqueda de esas herramientas para mitigar, amortiguar y en todo caso proponer como herramienta legislativa en definitiva para hacerlas cumplir legalmente y que tenga todo el apoyo popular. Nada de eso pasó. Y vemos que en esta sorpresa que estamos viendo tenemos eh, cada vez más ajuste. Y si el gobierno provincial no ejecuta o llama al diálogo institucional a todos los actores que tengan algún grado de responsabilidad, electos y no electos, de la misma forma que hizo para el amparo del gas natural, me parece que hay un momento crítico en donde está en peligro no tan solo ya los más de 10.000 puestos de trabajo directo que se perdieron en la provincia, y estuvimos hablando con el CEPA, sino que se proyecta 5.000 despidos más en los próximos 3 meses para la isla. La pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno para mitigar esto? Para acompañar a aquellas familias que hoy no comen o que están peligrando la comida, porque los pibes tienen que mandarlo a la escuela más o menos con algo en la panza, porque si no, Como mínimo. como mínimo, a nuestros jubilados tiene que garantizarle la salud, pero uno cuando ve toda esta documentación que nosotros estamos mostrándote ahora al aire, dice, bueno, che, el puerto se entregó, vos me decías, hubo auditorías en el año pasado, octubre, y si yo te digo que en el 2023 fue el propio puerto de Ushuaia, la propia Dirección Provincial de Puerto que presentó el informe lapidario a esta consultora para que elaboren la salida estratégica que es la privatización, ¿vos qué me decís? No, a ver, la geopolítica Uh-huh. y el ordenamiento, el disciplinamiento nacional indica que ese puerto tiene que estar privatizado en manos de la embajada. Eso es lo que indica. La geopolítica a cargo de Lo que Javier suponíamos Milei. todos, me parece, ¿no? Eso, Decir, che, eso viene. indica. Ahora, después lo puede hacer más abierto, más encubierto, Uh-huh. ¿no? Me parece que el gobierno de la provincia, en este caso el gobernador Melella, pero también me parece que hay sectores del campo nacional y popular Que que uno la tienen están que viendo. sentarse Sí, y discutir cosas en serio. sí, tal cual. Me Comparto. parece, porque si no, también vamos a contar la crónica de la muerte anunciada, Uh-huh. o sea no hay, digamos, no hay límites. Pero yo te voy a poner un ejemplo muy chiquitito A ver. donde no hay límites. Muy chiquititos. Vos estás hablando de cosas súper importantes y yo por ahí te voy a llevar a un plano No, no, no. más reducido. Mira, tenés donde parece que vale todo. Uh-huh. Digamos, ¿no? Vos tenés una política nacional que le quitó derechos, financiamiento a las personas con discapacidad. Y tenía un diputado nacional que votó en contra de la emergencia de discapacidad.
y una legisladora provincial que no quiere la ley de financiamiento educativo, que lleva una torta al centro terapéutico educativo. Claro. ¿Me explico? Claro, O sea, vale todo. Sí, 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 sí. Y hacen política en función de la inclusión que desprecian. Claro. Y los Y no pasa nada. Y los compañeros del Campo Nacional y Popular miran. Sí. Sí, ¿de qué estamos hablando? O sea, un legislador y un diputado nacional que están en contra, van y dicen, no, estamos a favor de la inclusión, se trabaja con la inclusión. Bueno, la verdad es que estamos en una sociedad donde parece que no es necesario los sapos, sino ya los hipopótamos están dispuestos a tragarse. Me parece, No, claro. me parece que hay que empezar. Yo siempre le reclamo lo mismo a los compañeros y las compañeras de nuestra organización. Hay que hablar. Sí, claro. Hay que hablar y hay que incomodar. Pues yo, ¿para qué estamos? Bueno, este medio nació para eso, justamente. No estoy diciendo que aquí no se haga, ni mucho menos. No, claro, pero Estoy hablando en términos hay que más. masificar esa opinión, me parece. Tenemos que salir de ese adormecimiento social que parece que tiene la culpa de haber votado al verdugo, me da la sensación. Es decir, ¿por qué nuestro pueblo está adormecido de semejante forma frente a semejante calvario que pasan, por ejemplo, nuestros jubilados, que todos los miércoles lo cagan a palos? ¿Qué le pasó a la sociedad? Tampoco veo, a ver, dice, acá hay que también poner todo sobre la mesa, ¿no? Sí. No hace falta ir a Plaza de dos Congresos a ver jubilados pobres. Hay que recorrer un poquito la casa de los jubilados fueguinos, esos jubilados y jubiladas que cobran un palo 200, un palo 300, 900, 800. Digo, ¿cómo están? ¿Y los trabajadores cómo están? Entonces, me parece que hay una parte de la dirigencia política y sindical que por lo menos tendría que tener un nivel de humildad y autocrítica que no veo que tengan. La verdad, lamentablemente no veo que tengan. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a seguir militando y vamos a seguir defendiendo lo que venimos defendiendo hace tantos años. Se acercaron a la manifestación hoy justamente para plantear y hacer visible un reclamo que de otra forma, ¿viste? Yo lo lamento por aquellos que dicen, che, no, viste, otra vez haciendo quilombo, todo. Bueno, si no, ¿cómo se hace el reclamo, boludo? Porque si no, después, si vos no hablás de tarifas, servicios públicos, qué sé yo, terminás pagando el Uber con 1.500 mangos la nafta y después, cuando descongelen el precio, te va a ir a 3,5 lucas y después no vas a saber dónde carajo viene. Nosotros lo planteamos, intentamos llevarlo lo más allá no posible, una discusión medular que es que nuestro pueblo pueda entender de que el voto es mucho más importante que un papelito doblado dentro de una cajita de cartón y donde se definen los destinos de los que merecemos algo mejor y los que votan al verdugo, como en este caso Javier Milei. Pero para esto hay que concientizar a nuestro pueblo. Y los nuestros tienen que ser en serio mejores que los de Javier Milei, porque vos tenés funcionarios hoy de Javier Milei que eran funcionarios de Massa y no se fueron. Y hay algunos que se fueron hace muy poco, o un candidato opositor a Macri que después termina siendo funcionario de Milei. Entonces, hay que poner las cosas como son. O estamos discutiendo de la situación de la provincia, donde en teoría es una de las provincias opositoras, ¿no? Seguro. Entonces, bueno. O por lo menos se dice ser. Yo, la verdad que ahora ya con la información que tengo, lo dudo cada vez más, Horacio. Permitime dudarlo. Me parece que hay una gran simulación. Hay una gran cortina de humo detrás que todavía no se sabe a ciencia cierta hasta dónde llega. Porque si no, el radar inglés tendría que haber estado desmantelado. Porque si no, el puerto, con este documento que estamos mostrando, no tendría que haber existido una intervención. Cuando ya la propia Dirección Provincial de Puertos presentó este informe en el 2023, no hace 2 meses, el gobierno de la provincia no hubiera presentado la privatización en la legislatura y no se hubiera abandonado la soberanía energética desmembrando una empresa que costó tanto nacionalizar como YPF. Entonces, en esa macro, te hago esta consulta, Horacio, no quiero abusar de tu tiempo. Sí. ¿Cómo se sale de este quilombo? ¿Cómo ve la docencia fueguina que se puede proponer algo superador a todo esto? Bueno, mira, yo creo que los trabajadores y trabajadoras tenemos deuda con nuestros representados.
hay que poder organizar de una manera democrática a todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, de la manera que se está tratando de armar en el FRESU. Nosotros estamos en el FRESU, el Frente Sindicato Unidos, que va a funcionar en un plenario nacional el 1 de mayo en Buenos Aires, que esperamos juntar más de 1.500 delegados y delegadas de todo el país. Lo mismo tendríamos que hacer acá, poniendo en el centro los problemas que tienen realmente los trabajadores y trabajadoras. El primer problema que tienen los trabajadores es el salario. Luego son las condiciones laborales, luego el acceso a la vivienda, luego el problema del endeudamiento. Nosotros hace mucho tiempo que venimos planteando la necesidad de un desendeudamiento de la familia de los trabajadores y trabajadoras. Me acuerdo de la época de Macri, sí, la Macri, donde el poder adquisitivo del salario y el endeudamiento con tarjetas de crédito del sector docente fue noticia nacional. Exacto. Y lo plantearon ustedes. Sí, sí. Bueno, nosotros desde esa época venimos planteando el desendeudamiento. Ahora se ha extendido el endeudamiento a todos los sectores y eso va a haber que tomar una decisión. Sí, claro. Porque, bueno, Lula en Brasil puso en marcha algunas formas de desendeudamiento de distintas maneras. Porque para las empresas están los concursos preventivos, están las moratorias, hay distintas formas de desendeudar a las empresas. Y si no, no te paga y no te paga, y chao. Cambió la sociedad anónima, genero otra, abro con otro nombre. Estamos cansados. Bueno, acá en pocas cuadras de acá tenemos a los compañeros y compañeras de Aire del Sur que pueden hablar largo y tendido. Ayer Fate de Madane y Quintanilla, nada más y nada menos, fue condenado con un embargo de 3.000 millones de pesos para pagar salario adeudado porque tenía un convenio firmado. Es decir, yo creo que se sale por ahí con el pueblo en las calles. Para hablarle a los compañeros del campo nacional y popular es necesario no un 2001, un nuevo 17 de octubre. Ahí va. No, viste que algunos dicen, hace falta un 2001. No, yo creo que hace falta un nuevo 17 de octubre. Sí, una refundación de la militancia organizada. Porque lo del 2001 fue bronca, contenida, todo, pero no hubo un programa obrero, nacional, soberano, que vaya en un sentido, y el 17 de octubre fue otra cosa para mí. Sí, señor. Y creo que el FRESU, que es producto de la necesidad de unir las luchas más allá de las centrales, está en ese camino y creo que por ahí es. Y después en el nivel provincial me parece que hay muchos compañeros y compañeras que se creen mucho más de lo que son, ¿no? Tendrían que tener un poco más de humildad. Sí, tendrían que mirar un poquito más para el costado, para abajo, dedicarle más de 10 minutos, 5 minutos a un dirigente social, a un dirigente sindical, que le molesta muchas veces, vos te das cuenta que le molesta los olores, ¿no? Hablan de la pobreza, pero hace muchos años que no tienen problema para pagar el alquiler, ni para pagar la tarjeta, ni para un montón de cosas que, bueno, hay gente que la sufrimos cotidianamente y me parece que eso es lo que habrá que empujar también en la provincia. Horacio, gracias por venir, gracias por estar. Sabes que están las puertas abiertas para cuando vos quieras y planteamos esto, aquí en Radio Más Multimedia, la 104.9, y tengo un montón de mensajes también de la gente de Ushuaia que nos escucha a través de la 100.7 en FM Centro. Salimos también en ida y vuelta en este programa donde claramente nosotros decimos no somos neutrales. Por último, ¿en qué no sos neutral? En nada. En nada. Esa es la pregunta que hacemos siempre acá porque yo soy hincha de Central, no soy hincha de 2 o 3. Yo soy hincha de Chaca, boludo. Soy hincha de Central. La sufrimos siempre. Yo odio profundamente a los terratenientes, a la oligarquía argentina y a todos los enemigos del pueblo. Los odio profundamente y lo digo. Bueno, por eso mismo, por eso se llama... No tengo ningún empacho en decir que ahí no tengo neutralidad. A los y a traidores de todos justicia, aquellos que defienden de una u otra manera el negacionismo y a la última dictadura de manera explícita o implícita, también los odio, no soy neutral. Somos dos. Gracias por venir, en serio. Gracias. Vamos a una pequeña pausa y enseguida retornamos aquí con más No Somos Neutrales del día de hoy. Dale.